Ya, chicos. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar de dislipidemias, síndrome metabólico, síndrome de Cushing y enfermedad de Addison y obesidad. Esta es la sesión 2B conmigo de endocrinología para medicina 3. Y bueno, vamos a ver. Ese es el contenido. Dislipidemias, síndrome metabólico, enfermedad de Cushing y enfermedad de Addison. Ya, chicos. Primero, un pequeño caso clínico para motivarnos, para ver a qué nos vamos a enfrentar. Pongámonos el siguiente caso. Ustedes se encuentran en el hospital, ya son doctores, ya están graduados, y pongan que viene un paciente, el señor Federico. Señor Federico. Ya, vamos a ponerle Fede. El señor Federico llega a usted y les pregunta, doctor, me he hecho un examen, mi primo, que es médico, me dijo que me tome un perfil lipídico, y me llegaron los siguientes resultados, y ustedes revisan. El HDL El HDL está bajo, bastante bajo. Ponte que está en 15. El LDL, su colesterol de baja densidad, pongamos que está súper elevado, está en 200. Su LDL del señor Federico está en 200. ¿Y qué más? Tenemos que sus triglicéridos están en 400. Ya, triglicéridos 400. O sea, el señor Federico no se está llevando bien con sus lípidos. Entonces él dice, bueno, pero la verdad que o sea, no tengo ningún síntoma. A veces tengo diarreas, pero no me molesta. De todas maneras, me preocupa un poco, doctor. ¿Debería hacer algo? Entonces, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué harían con el señor Federico? Él simplemente llega porque así su primo le dijo que se haga un perfil lipídico, y le dio estos resultados. ¿Ustedes qué harían, chicos? ¿Qué piensan? ¿Qué le indicarían? ¿Piensan que lo mando a su casa y no pasó nada? ¿Lo hospitalizo? Wendy, Brad, Fátima, ¿pueden opinar? No hay ningún problema. Bueno, mm, de por sí ya los valores están alterados, ¿no? Claro, ya. ¿Y qué hacemos en base a esos valores? ¿Solo son numeritos que salen en un papel o significan algo? ¿Qué puede significar para nosotros? Mm, bueno, los triglicéridos está demasiado elevado. El LDL, que es el colesterol malo, mm, también está elevado. Y el HDL, No, el HDL lo puse bueno, como como bajo, claro, así que está bajo. ujú, digamos que era 15. 15 está bajo. Claro. Entonces, en base a esto ya podemos decir, este paciente tiene una dislipidemia. Solo con esos datos de laboratorio. Automáticamente decimos que es una dislipidemia porque los datos del laboratorio están alterados. Esto no es un paciente que esté sano y tenemos que tomar acción. No porque el paciente venga sin síntomas, sin nada, significa que no hacemos nada. Recordemos que parte de nuestro trabajo como futuros médicos va a ser prevenir enfermedades. Y la dislipidemia se trata principalmente de eso. Entonces, vamos a ver ahora el tema. Dislipidemias. Pensemos. ¿Qué es una dislipidemia? Una dislipidemia va a ser una enfermedad metabólica de los lípidos que va a suponer riesgo cardiovascular. Esa es la gran importancia. Cuando ustedes piensen en dislipidemias y piensen, ¿por qué es importante? ¿Solo son numeritos en el laboratorio? No. Es importante porque supone un riesgo cardiovascular. Va a ser enfermedad aterosclerótica, enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esa es la gran relevancia de la dislipidemia.
Entonces, el paciente no simplemente tiene un LDL alto o un HDL bajo. Este paciente va a suponer un riesgo de hacer enfermedad aterosclerótica. Va a ser un infarto o va a ser un ACV. Esa es la importancia de las dislipidemias. ¿Cómo ocurren? La fisiopatología la hablamos en la sesión de complicaciones de la diabetes, pero vamos a verlo una vez más. Nosotros sabemos que tenemos un balance entre el HDL, que nosotros decimos que es el colesterol bueno, entre comillas, y el LDL, que es el colesterol malo, también entre comillas. Lógicamente no es un papel antagónico que se odian el uno al otro, sino que es un balance. El HDL, ¿por qué es bueno? El HDL tiene las ApoA, las apolipoproteínas tipo A. ApoA. Seguramente han escuchado que es ApoA, ApoB, quizás hay ApoC también. ¿Y cuál es la importancia de estas? ApoB. Las ApoA son las que le dan, las proteínas Apo, son las que le dan la dirección a las lipoproteínas. El ApoA, al que está conectado el HDL, le da la dirección de hacer el transporte inverso de lípidos al HDL. ¿Cómo es el transporte inverso? O sea, agarra el colesterol que está mal colocado y se lo regresa al hígado. Se lo lleva y ya está. Esa es la idea. Por eso es bueno, porque el ApoA le dirige, le dice, agarra este colesterol y lo regresa al hígado. Está mal acá. No debe estar en tus vasos, no debe estar en tu cerebro, debe estar en el hígado. Eso es lo importante del HDL. Entonces, si está abajo, no va a cumplir bien esa función. Y el LDL, el ApoB, bueno, el ApoB es el que le dirige a hacer el trabajo de distribuir el colesterol por todo el organismo. Entonces, si está aumentado, el ApoB y el LDL va a suponer más riesgo cardiovascular. Este es el balance y eso es por qué hablamos de que el HDL es el colesterol bueno, por su proteína ApoA. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estas dislipidemias? Hay una clasificación genética. Esta se llama la clasificación de Fredrickson. Acá tenemos diferentes dislipidemias primarias. Hay dislipidemias que se generan secundarias a la alimentación, un paciente que lleva una mala dieta, pero hay dislipidemias primarias por pacientes que tienen enfermedades genéticas que hacen que su hígado genere colesterol de manera anómala, que no lo haga de manera normal. Entonces, dislipidemias primarias. Hay 5 tipos. La primera y la quinta no suponen un riesgo cardiovascular, como ven acá. No hay riesgo cardiovascular. La tipo 1, hiperkilomicronemia, aumenta los kilomicrones, pero no trae riesgo cardiovascular. Entonces, de esta no vamos a hablar, ni se acuerdan. Y la tipo 5, que también es una hiperkilomicronemia y también aumenta el VLDL, pero tampoco tiene riesgo cardiovascular. Entonces, no lo vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las importantes? Está la hipercolesterolemia familiar, que es la tipo 2A, con herencia heterocigota. Esta va a tener un aumento de LDL y de colesterol total. Esta es la más importante y es la que quizás venga una preguntita en el examen, la mencionan como la más frecuente. Acuérdense, más frecuente. No salió la F, ahí está. Ya. Hipercolesterolemia familiar tipo 2A heterocigota. Luego está la hipercolesterolemia familiar, pero homocigota, también 2A. 3B, hiperlipidemia familiar combinada. Y también tipo 3, disbeta-lipoproteinemia familiar. Y esta que se conoce como HDL bajo familiar, hiperapobetalipopproteinemia familiar. Tiene nombres un poco feos, pero importante. La que más tienen que recordar, hipercolesterolemia familiar heterocigota, es la más frecuente. ¿Y cuál es el trastorno acá? ¿Qué es lo que está mal? Estos de acá, el receptor de LDL, LDL receptor, y la ApoB100. Estas están en exceso y supone el aumento de LDL. Como les mencioné, LDL está ligado a ApoB. En este caso, ApoB100 y receptores de LDL. Entonces, están en aumento, muy aumentados. Ya. Esta se la menciona en la teoría. Puede que les pregunten, así que importante al menos tener en cuenta esta, la tipo 2A. Esa es la clasificación que nos dan.
Ahora, vamos al perfil lipídico, al laboratorio. Tenemos nuestro colesterol total. Estos son los rangos normales que tenemos que manejar. Colesterol total menos de 200 miligramos por decilitro. El HDL, el colesterol bueno, tiene que estar mayor a 40. Y ojito, acá hay un dato importante. Si el HDL está mayor a 60, mayor o igual a 60, supone un factor protector. ¿Cómo hace un factor protector? Digamos que al ver nuestros factores de riesgo, tenemos un HDL alto, pero por otro lado tenemos que el paciente tiene historia familiar de enfermedad cardiovascular temprana. Entonces, eso se resta. Es como que más uno menos uno se resta. El HDL tiene que ser mayor o igual a 60 y es factor protector. Ya, es importante recordarlo. Luego los triglicéridos menores de 150 y la lipoproteína de baja densidad. Esta no siempre se solicita en el laboratorio. Esta se puede calcular con la fórmula de Friedewald. ¿Cuál es la fórmula de Friedewald? Es esta. LDL calculado es igual a colesterol total menos el HDL menos los triglicéridos entre 5. Triglicéridos entre 5. Esa es la fórmula de Friedewald. Sin embargo, esta fórmula pierde correlación en cierto punto. Cuando el LDL es mayor a 400, esta fórmula ya no tiene buena correlación. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tuviera un LDL mayor a 400, entonces, y le sacamos esta fórmula, no nos va a dar un resultado que tenga sentido con lo que realmente es. Ya. Creo que me salió muy bien. Listo. Y por último, la lipoproteína A. Esta lipoproteína A tiene implicaciones importantes. Esta se puede tomar una sola vez en la vida. Mejor dicho, es recomendable solo tomarla una vez en la vida. ¿Por qué? Porque esta no cambia. Esta no cambia. Entonces, ¿en quiénes y cuándo podríamos tomarlos? En pacientes quizás que tengan historia familiar de hipercolesterolemia familiar. Si el paciente tiene historia de esto, entonces es probable que su lipoproteína A se encuentre elevada y esto suponga un riesgo cardiovascular ya desde joven. O sea, no va a ser la enfermedad joven, pero cuando llegue la adultez, esta lipoproteína ya sabemos qué le va a esperar, básicamente. Ya. Y ahora algunos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular de la American Heart Association, que también añaden a estas dislipidemias para que el riesgo sea mayor. Ahora vamos a hablar más de las clasificaciones de riesgo, que es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Los factores de riesgo, aquí, obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Siempre van a escuchar estos 4 juntos. Dislipidemia, obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Esos 4 siempre están juntos, siempre bailan de la mano. Porque uno supone el riesgo de desarrollar el otro y siempre van a verlos juntos, básicamente. Otro factor de riesgo, hipercolesterolemia familiar, como las que vimos acá, clasificación de Friedewald, enfermedad renal crónica, menopausia precoz, sedentarismo, los triglicéridos elevados, ApoB elevado, PCR elevados. Tener un índice de tobillo-brazo menor a 0.9 y que la lipoproteína A esté elevada, como mencioné. Acá hablamos de un concepto interesante, enfermedad cardiovascular prematura. ¿A qué nos referimos con eso? Que en tu historia familiar, digamos que tu padre, digamos, masculino, en hombres es menor de 55, perdón, 65, no, me estoy equivocando. 55, sí, de 55. Ya. O sea, si tu padre tuvo un infarto antes de los 55 años, es un factor de riesgo que te añade. En cambio, si tu madre, femenino, antes de los 65, voy a borrar esto, pues igual, si tu madre tuvo un infarto antes de los 55 años o un ACV isquémico por aterosclerosis,
es factor de riesgo que añade. Esto es la definición de enfermedad cardiovascular prematura. Ya. Y otras patologías crónicas como el lupus, la artritis reumatoide, la psoriasis y el VIH. Quiere decir que si tú tienes artritis reumatoide y dislipidemia, es probable que mueras de un infarto. Es por eso que tenemos que monitorear bien a estos pacientes. Ya, chicos, antes de pasar acá, de pasar a la siguiente diapositiva, ¿les ha quedado alguna duda de esto? ¿Algo que quisieran añadir? Seguramente lo han visto en el hospital o, o quizás tengan algún familiar o lo han visto en la teoría. ¿Algo que les gustaría añadir? Todo bien hasta ahora. Ya, gracias, Wendy. Brad, Fátima, Yamilex, Todo ¿todo les ha bien. quedado claro hasta ahora? Sí, todo claro. Sí, todo claro. Ya, está bien. Ya. Ahora vamos a lo interesante. Entonces, vamos a hablar del riesgo cardiovascular. Seguramente ya conocen algunas tablas de medicina 2, como el Framingham, la clasificación de Framingham, que nos va a ayudar a evaluar el riesgo. Vamos a usar scores, básicamente. Agarramos nuestro celular, buscamos la aplicación de Calculate. Si no la tienen antes, la pueden tener ahora. Calculate. Calculate les va a ayudar mucho en sus rotaciones por medicina interna y, bueno, en general para toda la carrera, ya que viene con todas estas clasificaciones que les van a ayudar a medir riesgo. Entonces, vamos a evaluar. Hay diferentes clasificaciones, pero la que al menos les dan en la teoría, o bueno, la que les daban en la teoría cuando yo llevé el curso, era el Score 2. El Score 2 que lo van a encontrar así. Hay un Score 2 específico para diabetes, un Score 2 para personas adultas mayores y el Score 2 de toda la vida. Ya. Entonces, así es como vamos a evaluar el riesgo. ¿A quiénes vamos a evaluar? Vamos a evaluar a las personas que tengan dislipidemias, personas que tengan obesidad, síndrome metabólico, diabetes, o personas que cumplan con uno de los factores de riesgo que ya vimos antes. Enfermedades crónicas, enfermedad cardiovascular prematura, historia familiar, etc. Acá están los diferentes scores que les mencioné. A ver. El score de Framingham no está muy bien adaptado a nuestra sociedad. Aquí en endocrinología van a darse cuenta de que realmente mucho se basa en estudios. Como vimos la clase pasada en diabetes, está el estudio UKPDS, un estudio de 10 años que definió los estándares para el tratamiento de la diabetes. Acá, sin embargo, para medir el riesgo en dislipidemias, el estudio Framingham fue hecho en Europa. Por lo tanto, no está bien adaptado a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la dieta acá es muy diferente, la cultura es diferente, las personas son diferentes, los metabolismos, las enfermedades. Por lo tanto, este que se usaba en poblaciones europeas no está muy bien adaptado. Así que no se utiliza. Sin embargo, hubo un estudio en Colombia que decía que el riesgo de Framingham que le soltaba a los latinoamericanos estaba sobreestimado. O sea que, digamos, si a mí me salía un 10%, en verdad no tenía un 10%, tenía un 7,5. Entonces, ¿qué decían los colombianos? Multiplica tu riesgo por 0,75. O sea, sácale un 75%. Si yo tenía un score de 10%, entonces tendré un score de 7,5. Y en base a eso tomamos decisiones. Eso es lo que decían los colombianos. Lo mencioné en la teoría, pero como les dije, el que vamos a usar es el Score 2. Ahora vamos a verlo. Está el MESA, que evalúa la calcificación coronaria. Se toma una tomografía con contraste de vasos coronarios y se ve la calcificación. Está el Score de Reynolds, media historia familiar y PCR. Y el UKPDS también sacó su propio score de riesgo, que es un riesgo en diabetes. Ya, esos son algunos que pueden conocer. Quizá les piden en el hospital, así que, bueno, ahí está mencionado. Listo, ahora sí. Vamos a ver los scores de riesgo.
todos estos scores que les he mencionado y más el score 2, que es el que estamos viendo ahora mismo, miden el riesgo a 10 años para enfermedad cardiovascular, o más bien para un evento cardiovascular. O sea, que el momento que tú te tomas el score, es muy probable que en los siguientes 10 años, o bueno, la probabilidad que te suelta, te va a dar esa chance de que hagas un evento cardiovascular isquémico o un evento cerebrovascular. Entonces, ¿cómo lo va midiendo? Está el riesgo bajo. Y ojo, esto también nos va a ayudar a definir, ¿cómo se llama? A tomar las decisiones sobre el tratamiento que vamos a darle a este paciente. Lógicamente, un paciente sano tiene un score de menor a 1%, o sea, no le va a dar un infarto en los próximos 10 años. Riesgo moderado. ¿Quiénes son pacientes con riesgo moderado? Al calcular el score, tiene entre 1 y 5%, mayor o igual a 1 y menor o igual a 4,9%. Pacientes jóvenes y pacientes con diabetes mellitus con duración menor a 10 años. Ojo, acá también tenemos algo importante que resaltar. En base a este riesgo, vamos a tener metas de LDL. O sea, ¿cómo queremos que sea el LDL de este paciente para decir, está bien, he cumplido mi tratamiento está haciendo bien, está cumpliendo con su trabajo? En riesgo moderado y en riesgo bajo, el LDL tiene que ser menor a 115. Riesgo moderado y riesgo bajo. Ahora vamos a pasar al alto riesgo. En alto riesgo tenemos, ya, el colesterol total, el LDL y la presión arterial muy elevadas, supone alto riesgo. Hipercolesterolemia familiar, sin otro factor de riesgo, es alto riesgo. Diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica moderada, alto riesgo. Y el score entre 5 y 10%. Ya. Y acá queremos que nuestro LDL, así, que nuestro LDL sea menor a 100. Menor a 100 miligramos por decilitro. Ya. Y luego está el riesgo muy alto. Ya, riesgo muy alto que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular documentada. Que ya hayan hecho, digamos, una tomografía computarizada y vean que los vasos coronarios estén calcificados, o tengan angina de pecho, o historia familiar también. Ya. Diabetes mellitus con daño de órgano diana, ya sea ojitos o riñón. Ojito o riñón. Ya, más o menos feo mi riñón, pero bueno. Que tenga 3 factores de riesgo mayores, como los que mencioné de la American Heart Association. Enfermedad renal crónica severa con un TFG menor a 30. TFG menor a 30. Que tenga hipercolesterolemia familiar más un factor de riesgo mayor y que su score le salga mayor a 10%. Entonces, en estos pacientes tenemos mucho miedo. O sea, en los próximos 10 años tiene una probabilidad de 10% de hacer un evento cardiovascular. Entonces, queremos que su LDL esté lo más bajo posible. Queremos que esté menor de 70. Esa es nuestra meta con este paciente, con el paciente de alto riesgo. Ya, chicos, entonces, ya tenemos nuestras metas. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? A ver, primero, en el riesgo moderado se puede dar estatinas a moderada dosis. Moderada dosis. Y en riesgo alto y muy alto, vamos a dar a alta dosis. Ahora vamos a ver lo de las dosis, ¿ya? Ya, ya chicos, a ver. ¿Alguna duda por acá? ¿O algo que hayan visto con sus doctores quizás? Todo claro. Está bien, Wendy, gracias. Recuerden que esto también es como un grupo de estudio. Así como yo les estoy ah, mm,
Yo les estoy dando algo de mi conocimiento. Cualquier cosita que ustedes hayan aprendido en el hospital, que sus doctores les hayan mencionado, o que ustedes hayan visto en la teoría, o quizás de un estudio, menciónenlo. Todo de verdad aporta. A ver, entonces vamos. Sobre el tratamiento. Ya. Entonces, como en la mayoría de patologías metabólicas, el primer punto que vamos a ver sobre el tratamiento son cambios en el estilo de vida, dieta y ejercicios. Esto va para el paciente que tiene bajo riesgo y de moderado riesgo. Bueno, en verdad para todos los riesgos, pero es como único tratamiento para riesgo bajo. Luego, terapia farmacológica. Esto va para riesgo moderado, moderado, alto y muy alto. Esa es la terapia farmacológica. Principalmente las estatinas. ¿Qué estatinas tenemos principalmente? Tenemos la atorvastatina, y la rosuvastatina. Rosuvastatina. Estas son las más importantes que tienen que recordar. Solo estas dos, atorvastatina y rosuvastatina. Hay otras, pero estas son las más importantes. Ahora, les hablé de las dosis, cómo es dosis alta y dosis baja. Perdón, dosis moderada y dosis alta. Entonces, en la atorvastatina, ¿qué tenemos? Tenemos de 10, sí, de 10 a 20. De 10 a 20 es dosis moderada. En la rosuvastatina tenemos de 5 a 10. Ya, esa es dosis moderada. Ahora, ¿cómo hacemos el salto de moderado a alta dosis? Simple, multipliquen esto por 4. Entonces, en atorvastatina tenemos, perdón, voy a hacerlo más bonito. En atorvastatina tenemos 40 a 80. ¿Ven? Multiplicado por 4. 10 a 20, 40 a 80. Y con la rosuvastatina, igualito. Multiplicamos por 4. De 20 a 40. Ese es el dosaje que tenemos que conocer para las estatinas, que es el principal tratamiento. Luego tenemos otras opciones para tratar las dislipidemias. Está el ezetimibe, están los secuestrantes de ácido biliar, el ácido nicotínico, los fibratos. Ojito con los fibratos. Estos realmente no se utilizan tanto. Estos se utilizan más para hipertrigliceridemias, particularmente con triglicéridos mayor o igual a 400. El problema con los triglicéridos es que si están muy aumentados supone un riesgo a hacer pancreatitis. Así que por eso se utilizan los fibratos, para prevenir. Si un paciente tiene más de 400 sus triglicéridos, se le puede dar fibratos. Y finalmente, este tratamiento muy particular, que son los secuestradores de LDL, o también conocidos como los inhibidores de PCSK9. Estos son muy caros, pero también los menciono. Ya. Otra cosita es a saber, todo paciente con LDL mayor a 190, sí o sí va a recibir manejo farmacológico, y los controles van a ser cada 6 o 8 semanas, con el objetivo de, bueno, llegar a nuestros objetivos, valga la redundancia, de LDL. Todo el control es en base a LDL. Y ahora, hay estudios que dicen, ¿qué tanto vamos a bajar el LDL? Porque no es que lo vamos a bajar todo y ahí queda, pues. Se dice que hasta 15 puede llegar al LDL y el paciente no tiene ningún problema. 15 de LDL. Eso pónganlo como valor más bajo posible. Ya, entonces, ¿cómo es que estos fármacos lo van reduciendo? Las estatinas altas, a alta dosis, van a reducir en un 50% el LDL a largo plazo. Las estatinas de moderada intensidad, en las dosis que les dije, en un 30% aproximadamente. Los inhibidores de PCSK9 en un 60%. Por eso son tan buenos. Y añadido a una estatina, 75%. Entonces, chicos, eso es todo en lo que tenemos que ver sobre dislipidemias. Entonces, ya saben por qué es importante. El paciente que tiene una dislipidemia tiene un riesgo importante, bastante importante, a hacer una enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Por eso es que tenemos que monitorearlo de cerca.
Sí, un seguimiento. Hola, hola. Chicos, ¿se me escucha? Sí, ahora Bien. sí. Estuvo un poco entrecortado al final, pero ahora sí. Chicos, disculpen. Ya, bueno. Sí, sí, ¿se escuchó lo que le mencioné del tratamiento, chicos? Aló. Sí. Ya, está bien. Ya, pues, seguimos entonces. Ya. Ahora vamos a ver obesidad. Ya. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber de obesidad? Primero, ¿qué es? ¿Ustedes qué piensan cuando hablamos de obesidad? ¿Cómo definirían obesidad? Así, pónganlo en palabras. ¿Qué le dirían al paciente? Usted es obeso. ¿Qué es obesidad? Cuando su índice de masa corporal es mayor a 30. Ya. Y el paciente te dice, bueno, pero es un número. Para el paciente solo es un número, no supone nada. El paciente incluso puede decirte, no, pero yo me siento bien, no tengo ningún problema, me gusta vivir así. Entonces, usted le tiene que explicar por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante la obesidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué nos importa tanto? ¿Somos gordofóbicos los médicos? No. ¿Por qué es importante, chicos? Porque conlleva otras enfermedades. Claro. La obesidad es una enfermedad que nos va a llevar a desarrollar otras enfermedades. Es una enfermedad inflamatoria crónica. Por eso es importante. El paciente obeso va a desarrollar más enfermedades. Como les dije, esto va de la mano con dislipidemias, con síndrome metabólico, con diabetes. Y ahora vamos a ver a cuáles más. ¿Cómo la vamos a determinar y cómo la vamos a clasificar? Entonces, tenemos lo más importante, el índice de Quetelet, el antiquísimo índice de Quetelet. Tenemos el valor normal del IMC, está en 18.5, 24.9, sobrepeso 25 hasta menos de 30, y cada uno supone un riesgo. Y ya acá están las obesidades. En base a esto vamos a hacer el diagnóstico de obesidad. Obesidad en primer grado, de 30 a 35. Obesidad en segundo grado, 35 a menos de 40. Y obesidad grado 3 de 40 más. Todo esto supone un riesgo y van a tener que recibir un tratamiento. El paciente obeso va a desarrollar enfermedades. A ver, ¿qué factores de riesgo hay para desarrollar diabetes? Acá tenemos unos cuantos, pero en verdad hay bastantes. Eh, Tener padres obesos es un factor de riesgo. Vivir en la ciudad, como nosotros viviendo en Lima, es un factor de riesgo para desarrollar obesidad. El sedentarismo, problemas psicosociales, las adicciones. Dejar una adicción también puede ser un factor de riesgo para desarrollar obesidad. Los pacientes que consumen tabaco de manera crónica, que son adictos al cigarro y deciden dejarlo, puede que desarrollen obesidad. Los pacientes deprimidos, ¿qué más? Bueno, esos son algunos. Algunos factores de riesgo para desarrollar la obesidad. Ahora, ¿cómo la clasificamos según la etiología? Existe una obesidad exógena, esta típica del paciente que come mucho, o sea, por dieta, o por iatrogenia. Exógeno, quiere decir que viene de afuera. El paciente a ver, que es obeso, pero no por una enfermedad que tenga, fármaco, fármacos. Es exógeno porque viene de afuera, ya sea de su dieta o ya sea de algo que le da su médico. O puede ser endógena cuando tiene enfermedades, como cuáles.
puede ser diabetes mellitus tipo 2, puede ser también hipotiroidismo. Diabetes e hipotiroidismo son los principales, pero también hay más enfermedades. El síndrome de Cushing también es uno. Hipotiroidismo y síndrome de Cushing. Ya. Entonces, ahí tenemos la etiología. Según puede ser exógena o endógena. Endógena que viene de algo que el paciente ya tiene dentro. Ya. Y existen tipos de obesidad también. Recuerden, existe la ginecoide, obesidad ginecoide. Recuerden, gineco es como la pera. Ginecoide, que es como la mujer. ¿Por qué la mujer es como una pera? No. Las mujeres tienden a tener caderas más anchas. Entonces, da esa silueta de una pera. Esa es la obesidad ginecoide. Ya. Esta no supone un riesgo mayor. Sin embargo, está la obesidad androide, que es como la manzanita. Androide. Ay, esa me salió feo. Ya. Obesidad androide. Estos son los que tienen más riesgo. Más riesgo. Ya. Esas son las dos formas de presentación de la obesidad. Acuérdense, ginecoide, que es como la perita, se ve con caderas más anchas, y androide, que se ve ancho, pero en general, como la manzana. Ya. Entonces, ya tenemos nuestras clasificaciones, nuestras definiciones, cómo vamos a hacer el manejo. Tenemos distintos tipos de fármacos y vamos a ver cómo vamos a hacer en cada uno. Primero, dependiendo del tipo de obesidad. En la clase 1, todavía no vamos a hacer manejo farmacológico, salvo tenga un factor de riesgo adicional. Entonces, clase 1 y esto para todo paciente, dieta y ejercicio. Dieta mediterránea, dieta DASH, dieta. Dieta y ejercicio. Perdón mi letra, chicos, estoy con el mouse. Ya. Entonces, tenemos para la clase 1 o para el paciente con sobrepeso, con diabetes, etcétera, dieta y ejercicio, siempre de base. Ya, dieta, ¿cómo va a ser la dieta? ¿Qué le van a decir al paciente? Un cuarto del plato, carbohidratos, un cuarto proteínas y la mitad de ensaladas. Seguramente lo han visto en cualquier panel de nutrición, siempre es la imagen. Un cuarto de pollito, un cuarto de papas o arroz y la mitad de ensalada. Ya. O dieta mediterránea también pueden buscarlo. Y de ejercicios, qué es lo que recomiendan las sociedades? 30 minutos de ejercicio por día, hasta 150. Déjalo esto. Hasta 150 por semana. Quiere decir que al menos por 5 días. 150 a la semana. Ya. Listo. Eso es lo que se recomienda sobre dieta y ejercicios. Ahora, manejo farmacológico. Todos estos de acá son fármacos anorexigénicos, que básicamente van a hacer que el paciente baje de peso por diferentes mecanismos. Todos estos son para el paciente de clase 2, paciente obeso de clase 2. Está el Orlistat, que funciona como un inhibidor de la lipasa pancreática. Sin la lipasa pancreática, el paciente no puede absorber bien las grasas, por lo tanto, recuerden esto, como, como efecto adverso, el paciente va a tener esteatorrea. Cuando haga sus deposiciones, va a haber grasas. Ya. Eso sobre el Orlistat. Luego está la fentermina con topiramato. La fentermina lo que hace es aumentar la secreción de leptina. Aumenta la secreción de leptina. Estimulando así el centro de saciedad y haciendo que el paciente no tenga más hambre. Sin embargo, la fentermina tiene un efecto que también genera taquicardias, genera ansiedad. Por lo tanto, se le añade topiramato. Se le asocia fentermina con topiramato. Y por último, que esto ya es para pacientes que tengan plata, está los inhibidores de GLP-1.
el liraglutide o el semaglutide. El semaglutide, quizás ya lo conocen, lo han oído hablar mucho en Hollywood, es el famoso Ozempic. La semaglutide es el Ozempic. Ozempic. Ahí está. A los que les gusta el drama pueden buscar bastante de esto. Seguramente ya han visto fotos de famosos de Hollywood que han bajado de peso increíblemente. Y todo el mundo habla de esto, de los Ozempic. Recuérdense, son inhibidores de GLP-1, es la semaglutida. Y así se entretienen un poco y de paso aprenden un poco de lo que es el Ozempic. Todo esto para pacientes de clase 2 de obesidad. Luego está la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es exclusiva para pacientes con obesidad clase 3. Clase 3. Clase 3. Ya. Sin embargo, esa no es la única indicación. Es para pacientes con clase 3 que también hayan tenido, que hayan fallado en el manejo farmacológico o que no estén bajando de peso. Entonces, es un paciente que va a llegar a un riesgo muy alto. Entonces, tenemos que detenerlo, tenemos que ayudarlo. Así que hacemos cirugía bariátrica. La típica, la manga gástrica. ¿Qué más? Sí. También se puede pensar esto en pacientes que sean clase 2 más un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? Un paciente con obesidad clase 2 que sea diabético, o un paciente de clase 2 que haya tenido en el pasado ya un infarto. Entonces, a este se le puede hacer cirugía bariátrica. Ojito también, una contraindicación de la cirugía bariátrica es que el paciente tenga un IMC mayor de 50. Esto no se ve tanto en nuestra sociedad, no hay personas a ese nivel de obesidad, felizmente. Sin embargo, es importante conocer al menos esto, quizás lo mencionan, así que ahí les dejo el datito. Un IMC mayor de 50, si le hace cirugía bariátrica, el paciente se va a desnutrir. Por eso es que no se hace eso. Ya, ya chicos. Esto es respecto a obesidad. Una cosita quería añadirles, que me había olvidado. Sobre las estatinas. Las estatinas, que es lo que más se usa en dislipidemias, como dijimos, tienen un efecto adverso. No lo pongo así. Ya. Tiene un efecto adverso, particularmente en pacientes mayores de edad. Por eso es que las estatinas son de prevención primaria. Se utilizan para, como les dije, para prevenir enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en pacientes que son mayores de 75 se tiene que evaluar el riesgo. ¿Por qué? Porque hacen miopatías. Miopatías. Perdón, chicos, mi mouse. Miopatía. En pacientes mayores de edad, mayores de 75 años, va a ser miopatías. Entonces, si les sale un caso clínico, paciente mayor de 75 años, no se comienza de golpe con estatinas. Tienen que evaluar bien el riesgo, si vale la pena el riesgo-beneficio, porque aparte de miopatías, puede llegar incluso a ser rabdomiólisis. Ese es el efecto adverso de las estatinas. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ya, listo. Ahora sí. Ya terminamos con dislipidemias y obesidad. Vamos al siguiente punto, que es el síndrome metabólico. Ya, a ver. ¿Qué es lo que tenemos que entender sobre síndrome metabólico? ¿Ustedes qué piensan cuando hablamos de síndrome metabólico? ¿Qué es? Es como un conjunto de enfermedades, ¿no? Donde está la obesidad, diabetes, bueno, lo que mencionaste en el colesterol alto. Ujú. Sí, estas tres enfermedades tienen eso en común. Son enfermedades metabólicas que suponen el riesgo de desarrollar más enfermedades. Este es el síndrome metabólico, una enfermedad metabólica. Entonces ya tenemos qué es. ¿Por qué va a ser importante? Igual que la obesidad y la dislipidemia y la diabetes, es importante porque va a suponer el riesgo de desarrollar más enfermedades.
El diagnóstico. Vamos a ver, cuando hablamos de diagnóstico, primero, es importante porque va a ser el riesgo de hacer las siguientes enfermedades. Igual que la dislipidemia, aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Luego, para hacer diabetes tipo 2. También para hacer hipertensión arterial, hígado graso no alcohólico, y también supone un riesgo de cáncer, porque el síndrome, por lo tanto, va a ser riesgo de cáncer, una enfermedad crónica inflamatoria. Ya, pero principalmente estos dos, aterosclerosis y diabetes tipo 2. Estas son las más importantes, lo que tienen que recordar. Ya, entonces, a ver, voy a proceder. Ya. Solo son 5 criterios que tenemos que recordar para hacer el diagnóstico. Tenemos estos. Circunferencia de la cintura. ¿Cómo vamos a medirla? Depende de los pacientes. Como en endocrinología se maneja mucho por estudios. Lógicamente, un paciente que vive en el África no tiene no tiene una cintura similar a la mía, o a la de alguien que es de Europa, o alguien que es de Estados Unidos. Entonces, depende mucho de la etnia. Pacientes blancos, afroamericanos, latinoamericanos, en hombres, mayor o igual a 102 metros, supone un riesgo y es parte del diagnóstico. Tiene que cumplir con al menos 3 categorías, 3 o más, para hacer el diagnóstico. La primera, circunferencia de la cintura. Hombres mayor a 102, mujeres mayor a 89. Y ojito, en pacientes asiáticos el rango es menor. En hombres, 89 y mujeres 81, asiáticos. Luego tenemos los triglicéridos elevados, mayor o igual a 150. Triglicéridos elevados, mayor o igual a 150 es positivo. O si no, que el paciente ya está en tratamiento para triglicéridos elevados, por fibratos, digamos. Si le dice que son estas, vamos a decir que es positivo para esto, para triglicéridos. Ya. HDL reducido. HDL menor a 40 en hombres y en mujeres menor a 50. O que esté en tratamiento farmacológico para el HDL reducido. Nuevamente como las estatinas. Presión arterial elevada, mayor a 130 sistólica o mayor o igual a 85 diastólica. O que el paciente esté en tratamiento para la hipertensión. Ya. Y finalmente la glucosa en ayunas elevada, mayor o igual a 100 o en tratamiento para la glucosa elevada. Entonces un paciente que es diabético, lógicamente ya también es positivo para el síndrome metabólico, al menos en este lado. No necesariamente el paciente diabético va a tener síndrome metabólico, pero la probabilidad es muy alta. Igual con el obeso. Hay pacientes que pueden ser obesos y no tener síndrome metabólico, pero pues, tenemos que tenerlo en cuenta. Número 8. Ya. Entonces, ya tenemos el diagnóstico, ahora vamos a ir al tratamiento. Como les dije, para este tipo de patologías siempre, como primero, dieta y ejercicios. Esa es la primera opción, siempre. Y ya como segunda opción, se puede dar metformina. Lo tratamos como si fuera un paciente en prediabetes, porque como les mencioné, también uno de los criterios es que su glucosa en ayunas sea mayor o igual a 100, como un paciente prediabético. Entonces se le puede dar metformina. Ya chicos, eso es en cuanto a lo que es síndrome metabólico. Ya con eso estamos cerrando lo que es el capítulo ah, de las enfermedades metabólicas que suponen un factor de riesgo para hacer diabetes. Solo tenemos obesidad, síndrome metabólico, dislipidemia. Son esas 3 que tenemos que recordar que nos van a hacer riesgo también de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Ojito, el síndrome metabólico también viene con acanthosis nigricans. Quiere decir que viene agregado con resistencia a la insulina. Ya. El síndrome metabólico está muy asociado a resistencia a la insulina. Ya, chicos. Solo nos queda hablar sobre enfermedad de Cushing y enfermedad de Addison. ¿Quieren hacer un pequeño break antes de seguir?
De paso tomamos agüita. Está bien. Ya, chicos. Un pequeño break de 5 minutos y seguimos, ¿sí? Ya.
Ya, chicos, ¿listos para continuar? A ver, pongo esto. Chicos, ¿listos? Sí. Ya. Y bueno, tenemos dos patologías importantes ya para cerrar la clase. Tenemos la enfermedad de Cushing. Ojo, enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing no son lo mismo. Síndrome de Cushing, cuando hablamos de síndrome de Cushing, hablamos necesariamente de hipercortisolismo. Pero cuando hablamos de enfermedad de Cushing, estamos hablando ya de la etiología de ese hipercortisolismo. Vamos a ver las diferentes etiologías. Esto es importante que recuerden también para la clase de hipo e hipertiroidismo. Recuerden que tenemos el eje hipotálamo, tálamo, con el HPT, hipotálamo, hipófisis, PF, y en este caso glándula suprarrenal, suprarrenal. Recuerden ese eje. En el hipotálamo tenemos el CRH. No lo pongo bonito. Acá. Tenemos el CRH. Tenemos en la hipófisis el ACTH. Y en la suprarrenal tenemos el cortisol. Ojo, en la suprarrenal no solo tenemos el cortisol, también tenemos el DHEA, DHEA, que es una hormona precursora de andrógenos, DHEA. Ya, entonces, ¿por qué es importante saber esto? Hacer este pequeño recordito anatómico. Porque en base a esto vamos a definir la etiología. Cuando hablamos de un síndrome de Cushing o un hipotiroidismo, hipertiroidismo, van a escuchar muchas veces primario, secundario, terciario, o primario o central. ¿A qué se refiere esto? Recuerden, piensen en esto como una organización. Piensen que el hipotálamo es el jefazo. El hipotálamo es el que va a dar la orden, el que dice, acá trabajan, ¿ya? El hipotálamo es el jefazo. Él le va a mandar, su CRH, la orden a el jefe o al administrador, que es el de la hipófisis. La hipófisis le va a mandar a su empleado. Al empleado, que es la suprarrenal, le va a decir, trabaja de esta manera. Y entonces, el cortisol es el trabajo final. El cortisol es el trabajo final de la suprarrenal. Y este cortisol no solo va a hacer su trabajo a nivel sistémico, va a decirle al jefazo, le va a reportar, y a su administrador le van a reportar, ya trabajé. Y va a decir, listo, suficiente. Hasta ahí llegó tu chamba. Entonces ya no mandan esto y ya no mandan esto. Dicen, ya no ACTH, ya no CRH. ¿Por qué? Porque ya cambió. Básicamente recuerden ese eje. Eso también va a servirles en hipotiroidismo. Ya. Y entonces, cuando hablamos de primario, piensen en esto, el empleado trabaja en el primer piso, en el piso de abajo. El administrador trabaja en el segundo piso. Y el jefazo en el tercer piso, el piso más alto. Entonces, cuando hablamos de primario, significa que hay una lesión en la suprarrenal. Primario, está en el primer piso. En el segundo piso, la hipófisis. Es secundario y terciario en el tercer piso, cuando la lesión está en el hipotálamo. Eso es lo que tienen que recordar. Así es como decimos que es primario, secundario, terciario. Síndrome de Cushing, para síndrome de Addison, para hipotiroidismo, hipertiroidismo, esto va lo mismo. Es así. Así, primario, secundario, terciario. Ya. Secundario y terciario también se puede decir central, pero mejor diferenciarlos. Particularmente acá, ¿por qué? Bueno, vamos a las etiologías. El síndrome de Cushing puede ser exógeno y atrogénico por exceso de corticoides.
Entonces, pongamos que tenemos un paciente que tenemos que darle corticoides de manera crónica y nos pasamos de la dosis, entonces el paciente va a hacer un síndrome de Cushing por iatrogenia. Luego está la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing se le conoce como tumor hipoficiario secretor de ACTH. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tumor, lógicamente, que está en la hipófisis. Quiere decir que es secundario. Es un síndrome de Cushing secundario a un tumor hipoficiario secretor de ACTH. Tiene un tumor que está excretando de manera excesiva el ACTH. Y como les dije, el ACTH va a estar, en este caso, va a estar muy elevado, estimulando constantemente la suprarrenal, diciéndole haz cortisol, haz cortisol, haz cortisol. Y la suprarrenal va a decir, pero ya es mucho, mucho. Pero el hipófisis va a seguir, trabaja. Es constantemente está diciéndole, trabaja, por más que te quiera. Sí, verdad, dime. Disculpa, se te escucha un poco entrecortado, la última parte sobre todo. Uy, a ver, disculpa. A ver, vamos a ver cómo. mm, Creo que es mi internet. Ya, a ver, ya voy a repetir ya. Ya, entonces, estábamos en que la enfermedad de Cushing es el tumor hipoficiario secretor de ACTH. Tenemos lo siguiente. Como les dije, en el eje, el ACTH viene de la hipófisis. En este caso, va a venir de un tumor. Este tumor constantemente va a secretar el ACTH. Y ese ACTH va a hacer que se genere exceso de cortisol, exceso de DHA, va a estimular constantemente la suprarrenal. Entonces, esa es la enfermedad de Cushing, el tumor hipoficiario secretor de STH, que genera un síndrome de Cushing o un síndrome de hipercortisolismo. Sí, ahí está. Ya. Luego también tenemos otras etiologías que puede ser primaria por un tumor suprarrenal o por ACTH ectópico. Ya. En cuanto a la clínica, que seguramente la han escuchado bastante, es las fases de luna llena. Como vemos acá, nunca se olviden del emoji de WhatsApp, es muy parecido. Yo sí le encuentro la similitud, es las fases de luna llena. Es un paciente también que va a generar hematomas fácilmente, las estrías violáceas, hirsutismo, el implantamiento de vello facial de manera anómala. El paciente va a ser síntomas similares a síndrome metabólico, va a tener resistencia a la insulina, va a tener hipertensión y va a tener una osteoporosis particular, osteoporosis en la columna lumbar. Columna lumbar. En la columna lumbar. Quiere decir que este paciente puede hacer fracturas patológicas. Ya. Eso es en cuanto a la clínica. En el laboratorio, lo que vamos a medir es el ACTH y el cortisol. Va a haber un hipercortisolismo y el ACTH muy probablemente elevado, ya que lo más frecuente es el tumor hipoficiario secretor de ACTH. No, perdón. Lo más frecuente es el que sea por de etiología exógena, o sea, por exceso de fármaco. Pero en caso no sea el caso, por historia clínica le podemos decir al paciente, si es que ha estado consumiendo corticoides, caso no sea, o sea, que no esté tomando corticoides, probablemente su hipercortisolismo o su síndrome de Cushing sea por tumor hipoficiario secretor de CTH. Pero lo más frecuente es por iatrogenia. Ya, entonces, eso es de laboratorio. Tenemos que usar ACTH e hipercortisolismo. El diagnóstico. En diagnóstico tenemos que ver lo siguiente. Dosaje de cortisol basal matutino. Este no tiene tanta sensibilidad. Los dos que más vamos a pedir es el cortisol libre en orina de 24 horas. Este es el más barato y es también de los más pedidos. Más barato.
Ya. Y luego el test de supresión con dexametasona. Este es importante que lo revisen. Puede que en su seminario se lo hayan preguntado, se lo van a preguntar. ¿Cómo se hace? Se le da 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y se le hace el dosaje de cortisol a las 8 de la mañana. Si es que el cortisol sale menor a 1,8 miligramos por decilitro, se descarta, es un negativo. Entonces no tiene Cushing. Otra prueba que se puede pedir es el cortisol salival. Y, sí, también para descartar la etiología, se debe solicitar una resonancia encefálica. Se debe buscar el tumor, ya que lo más frecuente, o sea, lógicamente, el tratamiento, si es exógeno, es dejar los fármacos. Se le quita el cortisol al paciente. Si es por secretor, ¿qué hacemos? Vamos a quitar ese tumor. Primero solicitamos una resonancia magnética para localizar el tumor, luego extirpamos. Es el tratamiento de la enfermedad de Cushing. Ya. A ver. ¿Se me escuchó, chicos? ¿Se me entendió? Sí, 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 muy bien. Sí. Ya, gracias, chicos. Ya, ahora sí. Por último, insuficiencia suprarrenal primaria. Igual que el Cushing, hay un síndrome de Addison, pero hay una enfermedad de Addison que no es lo mismo. O sea, en terminología no es lo mismo, pero en síntomas sí es lo mismo. O sea, la enfermedad de Addison tiene un síndrome de Addison, pero no todo síndrome de Addison es enfermedad de Addison. Es una enfermedad muy rara y es más frecuentemente autoinmune, porque lógicamente por iatrogenia no se le puede dar, no le puedes suprimir el cortisol al paciente, así fácilmente no. Ya, entonces, la etiología más frecuente es la autoinmune. A este se le llama, cuando es autoinmune es la insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, quiere decir que su propio sistema inmune está atacando a la misma glándula. Por eso es primaria. Recuerden, primario está en el primer piso, está atacando a la glándula misma. Secundario está atacando, la etiología está atacando a la hipófisis. Terciario está atacando al hipotálamo. Esa es la clasificación. Si hablamos de primaria, todo lo que es primario va a ser a la glándula misma. Ya. Entonces, como decimos que es de carácter autoinmune, ya, de carácter autoinmune, entonces está atacando la glándula. Va a haber un hipocortisolismo, contrario al Cushing. Addison, contrario al Cushing. Y la clínica más típica viene con astenia y baja de peso muy frecuente. Acá unas cositas más por añadir. Lo más típico, el paciente va a venir con estos tres de acá arriba. Hipotensión, hiponatremia e hipoglucemia. A diferencia del Cushing, ¿no? En el Cushing hay hiperglicemia, hay resistencia a la insulina, hay hipertensión y también hay hiperglicemia. Acá lo contrario. Acá hay pigmentación, que es el lo más típico. Y se preguntarán, ¿por qué hay hiperpigmentación? Miren este paciente. Tiene hiperpigmentación en mucosas y en rostro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el aumento de TSH? El paciente que tiene un hipocortisolismo va a, o lógicamente su hipófisis, su hipotálamo y su hipófisis van a buscar estimular la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque tienen que compensar. El ACTH va a estar muy aumentado. Ya que hay tan poco cortisol en el organismo, la hipófisis dice, chambea, chambea, chambea. Y su glándula renal va a decir, no puedo, mi sistema inmune me está matando, no puedo trabajar. Sin embargo, la hipófisis le va a seguir mandando, ACTH, por más que no el glándula suprarrenal. ¿Y qué pasa con el ACTH? El ACTH también dice que aumente cierta hormona. Hace que aumente cierta hormona, que es el MSH. Es la hormona estimuladora de melanocitos. Entonces, eso va a incrementar la actividad de los melanocitos que genera la hiperpigmentación. Los melanocitos.
si le preguntan en el examen, ¿por qué en el síndrome, en la enfermedad de Addison hay hiperpigmentación? Es por actividad del MSH, melanocitos. Por eso es que ocurre la hiperpigmentación. Ya. Y, un poco más que agregar, también hipercalemia e hipersolemia. Ya. El diagnóstico. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Vamos a dosar el cortisol basal al paciente. Vamos a hacer un dosaje de ACTH matutino y un test de estimulación con ACTH. Esto ayuda a diferenciar la etiología. Si estimulamos el ACTH y no aumenta, decimos es un Addison, porque lógicamente si estimula y la glándula no funciona, entonces es un Addison. Sin embargo, si estimulamos y funciona, puede que sea terciario, porque si el jefazo no está mandando la orden, quiere decir que los de abajo no están chambeando. Ya. Entonces, sobre el laboratorio, como les dije, el STH va a estar bastante aumentado en enfermedad de Addison, en el que es primario. Va a haber hipocortisolismo, va a haber aldosteronismo, va a haber un aumento de la renina y va a haber hipoandrogenismo, porque también la hormona precursora del DHEA, va a estar también disminuido por un hipoandrogenismo. Esto particularmente en pacientes jóvenes. Ya. Y el tratamiento va a ser, lógicamente, reemplazar, hacer terapia de reemplazo hormonal. Y lo que le falta es cortisol, digamos cortisol. ¿Cómo? Vamos a darle dexametasona. Se le da corticoides de manera crónica. Ya, este es uno, pero si no me equivoco, en su teoría les decían otros. Pero ese es el que me acuerdo. Ya, ese no es el de primera línea que se da. Pero básicamente la terapia, el tratamiento para la enfermedad de Addison es terapia de reemplazo hormonal. Ya. ¿Quedó claro sobre enfermedad de Addison? ¿Alguna duda? No, todo correcto. Ya, está bien. Ya, ahora sí. Eso para ustedes, chicos. Vamos a ver unas cuantas preguntas sobre casos clínicos, en base a lo que hemos visto. Entonces, díganme, ¿cuáles son componentes fundamentales para el diagnóstico de síndrome metabólico? Excepto, a ver, chicos, ¿ustedes qué dicen? A, B, C, D, E. Recuerden, diagnóstico de síndrome metabólico. La E. Ya, ¿verdad? Dice la E. Sí, la E. Wendy dice la E. Fátima, ¿tú qué piensas? Ya, bueno. Entonces, ya, presión arterial sí es criterio diagnóstico. Eso sí, sí o sí. Dislipidemia heterogénica. Dislipidemia. El HDL bajo se considera como dislipidemia, entonces. La hipertrigliceridemia también. Entonces, dislipidemia heterogénica, sí, también es diagnóstico. Resistencia a la insulina. Habíamos dicho que parte del diagnóstico era tener glucosa mayor o igual a 100. Entonces, también viene con resistencia a la insulina. Además, el paciente con síndrome metabólico también viene con acanthosis nigricans. Por lo tanto, resistencia a la insulina. Obesidad central, dijimos el índice de riesgo de cadera cuando hacemos la mayor a 109 y mayor no, son mujeres, creo que. Ya, entonces, todos estos cuatro sedentarismo para desarrollarlo, pero no es diagnóstico. Entonces, lógicamente, sedentarismo no es fuente fundamental. Listo. Siguiente pregunta. Ahora, ¿cuál de las siguientes no corresponde a enfermedad de Addison? A ver, chicos, ¿ustedes cuál piensan?
Justo la enfermedad de Addison. ¿Cuál de estos no corresponde? No tiene nada. La A. A ver, Brad dice la A. Sí, la Ya, Wendy también piensa la A. Ya. Es verdad, aldosterona normal realmente no es. Como les había dicho, la aldosterona debería estar baja. Sin embargo, acá hay también otra respuesta. El DHA sí debería estar bajo, como les dije. La hiponatremia y hipercalemia sí también. Hiperpigmentación sí, pero vitiligo tampoco tiene nada que ver. Por lo tanto, vitiligo y aldosterona normal son la respuesta correcta. Ya, ya. Y última pregunta. Tenemos un paciente asmático de 33 años. Presenta dolor severo de columna. En el estudio radiológico le encuentran fracturas por colapso. Entonces, una fractura patológica. En columna dorsal y osteoporosis. El examen se presenta obeso, con presión arterial aumentada. Y entonces, ¿en qué sospechamos, chicos? La D. la de. Ya, muy bien, chicos. Recuerden, es un paciente asmático, por lo tanto, él probablemente está usando corticoides de manera crónica. Entonces, estaríamos hablando de un síndrome de Cushing exógeno por iatrogenia. Está usando corticoides de manera prolongada. Primario, no hay nada que me indique, o sea, la clínica realmente podría ser para un síndrome de Cushing primario, pero no te hablan de ningún tumor, no te hablan de... No, si no te hablan de ningún tumor. Secundario, igualmente, no es enfermedad de Cushing del todo. Así que lo más probable, en base a la historia que nos dan, paciente asmático usa corticoides, síndrome de Cushing exógeno. Listo, chicos. Ya. Y bueno, básicamente eso sería todo. Ya. Les voy a pasar el PPT y les voy a pasar el post-test por acá, ¿sí? Voy a dejar de grabar.